invitada en el día de hoy, la senadora Silvia Nané. Bienvenida. Muchas gracias, buen Hola, día. buen día. ¿Cómo anda? Para charlar de dos asuntos muy importantes, muy interesantes. Lo primero que le quería consultar es este proyecto de ley para elevar la edad mínima para autorizar un casamiento. Lo primero que me llama la atención, además del tema propiamente dicho, es que en realidad se piensa presentar en noviembre. No, ¿Es así? pensamos No. presentarlo ahora el 25 de abril en comisión. Ahora tenemos un acuerdo entre los miembros de la comisión para presentarlo ya ahora el 25 de abril. Pero es una idea, una intención que se reedita, porque estuvo sobre la mesa en su momento, ¿no? Sí, a ver, para poner un poco en contexto la situación, esto es antes de la llamada Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley 1975, que ayer cumplió 10 años, antes de eso la edad mínima de matrimonio para las mujeres era de 12 años y para los varones de 14. Luego de esa ley se elevó la edad mínima de matrimonio a 16 años para ambos sexos. A pesar de esos avances que se hicieron con esta ley, aún no estamos en las recomendaciones de los estándares internacionales en materia de derechos de niñez y adolescente, que es 18 años. De hecho, Uruguay pertenece, acá también a mí me gusta poner en contexto algunas cuestiones en lo que tiene que ver con Uruguay en el ámbito internacional de derechos humanos. Hay varias convenciones de las cuales Uruguay es Estado parte. Al ser Estado parte de convenciones internacionales, lo que quiere decir es que esas recomendaciones de esas convenciones tienen que formar parte de la normativa nacional. 3 a tener en cuenta: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Comisión de las Naciones Unidas para la Eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres, conocida como CEDAW, y el Comité de los Derechos del Niño y la Convención de los Derechos del Niño. En esas 3 recomendaciones, reitero, de las cuales Uruguay es Estado parte, tienen lo que se llaman exámenes periódicos, donde los países dicen, en materia de tal cosa, hice tal cosa, y la Convención le pregunta, ¿y en esta materia qué hicieron? Bueno, Uruguay tiene diversas observaciones de esas 3 comités internacionales, justamente por no tener la edad de matrimonio en 18 años. Específicamente por ese punto, senadora. Específicamente por ese punto y por otros, pero por ese específicamente desde el 2004. Básicamente, desde el punto de vista político y lo que dicen los organismos internacionales, de repente es una tontería lo que voy, pero ¿por qué no se puede? Bueno, no es que no se pueda. Hay diversos estudios demográficos, sociológicos, que demuestran que el matrimonio infantil es una de las causas de mayor abandono en materia estudiantil, sobre todo de las niñas, que las niñas, al estar confinadas desde una edad temprana a lo que es, digamos, la intimidad del hogar, el espacio doméstico, pierden evidentemente posibilidades de desarrollo personal, quedan su desarrollo hacia la vida adulta es demasiado rápido y no se termina de hacer esa transición. Es una de las principales causas del embarazo adolescente. Y algunas cifras que yo tengo por acá para entender el fenómeno a nivel mundial y a nivel nacional. Uruguay, de acuerdo a unos últimos informes que tenemos de UNICEF, que es del 2019, el último, yo no sé si lo puede tomar la cámara, este mapa, que es un mapa de América Latina y el Caribe, que muestra lo que es la realidad del matrimonio infantil. Y si ustedes miran que en este mapa, Uruguay está en una zona bastante oscura, digamos, del mapa. Esa zona oscura del mapa dice que Uruguay tiene el mismo índice de prevalencia del promedio de América Latina. ¿Cuánto? Que es un 25% de mujeres entre 20 y 24 años que contrajeron matrimonio o estuvieron en unión libre antes de los 18 años. Okay. Perdón, ¿por qué hago la aclaración de entre 20 y 24? Sí. Para que se entienda que es una cuestión generacional, que no estamos hablando de mujeres de 60, 70 años, estamos hablando de una generación muy Pero próxima. ahí no son menores, entre 20 y 24 No, pero años. Mujeres
que había. entre 20 y 24 al momento de la encuesta, Exacto. Ah, ok. que bien. o se Empezaron la casaron relación, o empezaron Antes. una unión libre antes de los 18 años. No, yo lo que le quería preguntar O es sea, lo siguiente. tenemos un índice de prevalencia de una cada Claro. 4. Bien. Yo, o sea, Esa es estoy de acuerdo con todo eso de que obviamente se quedan circunscritas posiblemente a un entorno de la casa, que dejan de estudiar, que el embarazo, todas esas... Expuestas a más situaciones de violencia. Todo eso, pero digo, yo me pongo a pensar, digo, hoy en día cada vez se casa menos gente, primera cosa. Y segundo, me parece que todas esas cosas no van de la mano con un matrimonio. Bueno, Porque, o sea, si a mí me dicen que por evitar que se casen no va a haber más embarazo adolescente, van a ir a estudiar, van a, no sé, a desarrollar un proyecto de vida diferente, yo ahí soy el primero en levantar la mano. Ahora, me parece que el matrimonio en sí, que digo, queda feo decirlo, que en definitiva es un papel que dice que estoy casado con fulana, son condiciones para... entiendo ¿no? lo que me decís, entiendo lo que me decís. UNICEF, de hecho, define matrimonio infantil agregándole la definición amplia de que una unión libre también forma parte de las uniones ok. tempranas. Ok, Ahora, claro. y voy al punto, ¿dónde nosotros como Estado podemos dar una señal irregular? Es en la parte formal. Estoy completamente de acuerdo contigo que esto no soluciona Claro, el el fondo, meollo no es del la asunto. solución. Es una señal que tenemos que dar para adecuar la normativa, para indicar desde el Estado que en la medida de donde el Estado puede actuar, actúa, pero a eso le hace falta otro montón de cosas. A esto le hacen falta políticas públicas Claro. de prevención, políticas públicas que refuercen lo que ahora se llama el empoderamiento de niños, niñas y adolescentes. Esto requiere tareas de educación sexual. Si nosotros miramos dentro de este informe que yo estoy manejando, que después les puedo dejar la referencia, fíjense que en la parte UNICEF dice, acá, las niñas adolescentes tienen más probabilidades de morir a causa de complicaciones durante el embarazo y el parto que las mujeres entre 20 y 30 años. Sí, exacto. Y es más probable que sus hijos nazcan muertos o mueran en su primer mes de vida. O sea, termina siendo cuestiones que evidentemente para abordar el problema de fondo son políticas de salud pública, Claro, por son eso es políticas de distinto de educación. que se casen o no. Ahora, claro. en materia del cumplimiento que tenemos que hacer como Estado parte de las convenciones internacionales, el Estado, en la medida de sus posibilidades normativas, tiene que ponerse a tono y dar una señal. Y a partir de ahí hay que desplegar todo el resto del Estado, no solamente la parte normativa. Senadora, escuchándola, a uno le queda tan claro cuál es la situación y cuáles son los argumentos. Ahora se pregunta por qué desde hace tanto tiempo no se ha hincado el diente o no se ha terminado de definir este Porque asunto. viste que hay modificaciones culturales que llevan tiempo y porque la vida parlamentaria muchas veces no tiene los tiempos de las exigencias de la realidad y eso hay que reconocerlo. En el espectro político, ¿esto cómo cae Bueno. en términos generales? Este proyecto que nosotros estamos reeditando, como decías vos, es bueno traerlo a la memoria. Yo hablaba de la ley de matrimonio igualitario que se subió la edad a 16. Después, en el año 2016, la bancada de senadores del Frente Amplio presentó un proyecto muy similar a este. Este proyecto que nosotros estamos presentando es ese mismo, con algunas modificaciones que sugirió la Cátedra de Derecho de Familia sobre aquel proyecto presentado por la bancada del Frente Amplio, que lo presentaron queridas compañeras como Ivonne Pasada, Mónica Xavier, Daniela Paisé, lo llevaron adelante y lo que pasó fue que no dio el periodo legislativo para tratarlo. Y esto también es bueno explicarlo. Cuando no se pueden tratar proyectos en un periodo legislativo, pasan a archivo y después lo que hay que hacer es desarchivarlos Claro. y volver a presentarlos. Que en definitiva es lo que estamos haciendo ahora. Bien. Incorporamos algunas de las observaciones que hubo durante el tratamiento en los años anteriores y lo vamos a volver a presentar ¿Y cómo ahora. vislumbra el panorama sobre la aceptación más allá de que pueden haber matices, ¿no? ¿Cómo para que salga esto? Estuvimos la primera reunión de la Comisión ahora permanente de Derechos Humanos y Equidad de Género en el Senado, sobre fines del mes pasado, y hubo un acuerdo entre los miembros de la comisión de presentar este proyecto y darle tratamiento lo antes posible, con grandes posibilidades de que salga de la comisión en un plazo breve y por unanimidad. Bien. Tengo otro temita acá. Esto del planteo de que los delitos sexuales
contra niñas, niños y adolescentes sean imprescriptibles. Es otro proyecto de ley, es otra iniciativa. Es otro proyecto de ley. Es otro proyecto de ley que también viene a cumplir con una de las recomendaciones de la Convención para los Derechos del Niño. Hay varios países que han avanzado en esa materia, Colombia, Chile, hay un proyecto de ley presentado en Argentina. Y este proyecto fue un proyecto que propuso la senadora Amanda de la Ventura a la bancada del Frente Amplio a principios del 2020. No se trató en la comisión, la bancada lo acompañó, fue a la Comisión de Constitución y Legislación porque toca algunos aspectos del Código Penal. No se pudo tratar ni en el 20 ni en el 21. Se pidió el año pasado a las bancadas que priorizaran sus proyectos prioritarios para esa comisión, que típicamente es una comisión que tiene mucho trabajo. Y el Frente Amplio lo priorizó, pero tampoco fue tratado. Así que lo que nosotros pedimos ahora es nuevamente o que se priorice el tratamiento de ese proyecto o bien que hagan una rectificación de trámite y nos lo pasen a la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género para poder darle un tratamiento lo antes que se pueda. Para nosotros es de nuevo, una de las recomendaciones de la Convención de los Derechos del Niño, esa y otra que probablemente haya que o agregarle a ese o presentar un proyecto adicional que es que se puedan perseguir los delitos sexuales contra niños, niñas o adolescentes en espacios extraterritoriales, que hoy Uruguay no lo tiene en su legislación. Yo ayer me encontré en un evento con Luis Pedernera, que fue presidente del Comité de los Derechos del Niño, y me confirmó estas dos cosas, que Uruguay no tiene la persecución extraterritorial, con lo cual es una cosa en la que vamos a tener que trabajar, y que la imprescriptibilidad es justamente una de las recomendaciones de la Convención de los Derechos del Niño. Uno podría decir, ¿por qué imprescriptible y no con un plazo largo? Ahí el ejemplo que se me ocurre siempre desde que escuché una entrevista en el programa En Perspectiva del año pasado, tratando justamente este tema de los delitos sexuales y lo tardío que muchas veces puede llegar a ser la conciencia y la denuncia. Un oyente que tenía 56 años llamó al programa porque se había sentido identificado y dijo que él había sido abusado a los 14 años. Ahí tenés un montón de años de diferencia que no te lo cubre la prescripción de ninguno de los delitos. Claro. Hay que hacer varios ajustes ahí en términos de la normativa y dar ese debate. Nos consta que hay gran parte de la academia que no lleva el asunto de la imprescriptibilidad como concepto. Creo que el debate hay que darlo. Intentar ver cuál es la mejor solución que podemos encontrar. Para no eso iba a preguntar. ¿Cuál es el argumento para estar en contra de algo de...? Son argumentos más bien técnicos. Ajá, a ver, la política de persecución criminal es en definitiva una política que se da en los estados, de decir hasta dónde el Estado busca la justicia en ciertos tipos de delitos, ¿no? Que en general o tiene que ver con el tipo de delito, digamos, o con la afrenta a los valores comunitarios, por decirlo de alguna manera, que ese delito provoca. Nosotros entendemos particularmente, por ejemplo, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, ¿no? Los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes es una marca indeleble a lo largo de la vida. Claro. Es verdad que se superan, es verdad que se puede restaurar, es verdad que la gente puede continuar adelante. Ahora, ese hecho de la, ¿cómo decirlo? De la pérdida de la confianza en la seguridad del mundo adulto. El mundo adulto está para proteger. Sí, es una huella. Es una huella indeleble, no solamente a nivel personal, sino a nivel comunitario, ¿no? Hoy en día, ¿cómo es? ¿Prescriben a los 10? Bueno, hoy 15 años. la ley 19.580, que es la ley más conocida como la ley de violencia basada en género, lo que hace es decir que realizada la denuncia, luego de la mayoría de edad, comienza a correr luego de ratificada la denuncia, pero a partir de la mayoría de edad, el plazo que el delito corresponda. O sea que si yo tengo 40 y es una denuncia a los 8, prescribió. Prescribió a partir de tus 18, de acuerdo a la si yo a la tuviera pena 22, que tenga. no. Exacto, Claro. de acuerdo a la pena que tenga ese delito. Eso tiene una cuestión de técnica legislativa. Y es que la ley lo que dice es que no prescribe, que lo que no prescribe es la acción penal. Ajá. Y entonces, lo que nos explicaban los abogados técnicos es que muchas veces,
decís, bueno, ¿pero qué prescribió? ¿El delito o la acción penal? Ahí en vez de acción penal debería decir delito. ¿Por qué? Porque si no, ante el caso de una denuncia, el juicio termina siendo técnico entre la acepción que le quisieron dar los legisladores a la palabra acción legal y lo que dice el Código Penal, que dice delito. O sea que se podría modificar. Se y buscar podría un modificar, punto. pero no quedan imprescriptibles. Claro. Quedan en el plazo de prescripción del delito. El tema es que ahí se pierde el asunto de fondo. Cuando uno se va a los tecnicismos, cuando el juicio se convierte en una cuestión de tecnicismo, se va al... Se evita. Lo que Silvia. pasa es que el tiempo, perdón, Sí. el tiempo conspira contra la investigación, porque ¿qué hace un perito 20 años después Bueno. con una investigación? Gracias ¿no? por la pregunta. prueba, Gracias por la pregunta. El tema es, la prueba no es el único elemento procesal. Claro. De hecho, y esto también es bien interesante, hay un informe de Fiscalía que hizo Fiscalía junto con el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para la Población, no me acuerdo, que es de la semana pasada, no, del anterior, que está publicado, y que justamente sobre un universo de 103 sentencias, hace un estudio de todo lo que es la carga procesal y justamente llega a la conclusión de que la prueba no es el único elemento en la carga procesal para poder llegar a la sentencia. Pero yo acá lo que quiero hacer es una aproximación a los números que nos permiten cuantificar algunas realidades. Cuando nosotros hablamos de la sentencia, es el último eslabón en una cadena. Previo estuvo la denuncia, previo estuvo la conciencia de haber sido víctima de un delito de abuso de violencia sexual. Y después está la base de esa pirámide, que es enorme e invisible. Porque primero hay que tener conciencia, después hay que poder tener los elementos para denunciar, después hay que poder tener la fortaleza física, anímica, La logística, contención, ¿no? y la contención para continuar el proceso y terminar luego en una sentencia. Por lo cual, si ustedes miran los datos que anualmente elabora el CIPIAB, que es el Servicio de Atención a la Violencia para Niños, Niñas y Adolescentes, que es interinstitucional, está UNICEF, está el INAU, está el Ministerio de Salud Pública. Las cifras de delitos y de abusos de niños, niñas y adolescentes vienen increyendo en este país. Teníamos 4.911 denuncias de situaciones de violencia y de abuso en el 2020 y 7.035 en el 2021. Y en el primer semestre del 2022 veníamos en 5.000. O sea que todo indica que vamos a superar las del 2000. Otro tirón de orejas de UNICEF y de la ONU a Uruguay Totalmente. por la violencia contra niños y niñas y Otro. mujeres. Ahora, Pero eso es que hay parece más más el proyecto violencia. de tenencia de- ¿Eso es que hay más violencia? ¿O O es que es la que- gente se anima exacto, a se denunciar? visibiliza Se más. visibiliza. Probablemente sea un mix y probablemente el hecho de ir mejorando los datos, y ahí vengo a otra preocupación enorme, yo sé que ustedes ahora después van a estar con Diego Agual hablando de datos y de cómo vamos cuantificando situaciones en nuestro país. La política de datos es fundamental. La política Claro. de recolectar información, de analizar información, y es más, diría, y ahí le voy a tirar un pase a Diego, de poner datos a disposición de la ciudadanía, de armar una política de datos abiertos para poder analizar el impacto de las políticas públicas. Claro. Creo que ahí tenemos otro programa, pero, Sí, exacto. pero A eso iba. es bien importante poder afinar los datos que nos dan las estructuras del Estado. Claro. Senador, la verdad que podríamos estar toda la mañana hablando, porque se me ocurren mil Yo tengo preguntas. sesión del Senado el 9:30. Entonces usted se va para la sesión del Senado, Sí, ¿tá? señor. Y nosotros seguimos acá. Claro, claro. Muchas gracias. En Cada cualquier quien a momento sus le llamamos labores. de vuelta. Cuando ustedes Gracias. me digan. Un gusto enorme. Bueno, muchísimas gracias.